Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo reporte aquí en CC News, Contracultura News, el espacio especial que tenemos aquí en el canal para poder revisar diferentes noticias. Hoy día tengo un programa que realmente es impactante, esto es un escándalo. Es impresionante que no se le tome atención a lo que voy a pasar a relatarles a continuación. Es alarmante que este tipo de cosas no se tomen en cuenta. ¿A qué me refiero? Me refiero a una serie de inversiones, extrañas inversiones que están apareciendo hoy en día en diferentes países bajo este programa de la nueva ruta de la seda, el Belt and Road Initiative, o la nueva ruta del emperador que se llama, que es este proyecto de China para dominar el comercio mundial. Estas inversiones es un programa muy ambicioso y complejo, además del plan de desarrollo comercial que tiene el Partido Comunista Chino, y Xi Jinping está logrando así conectar las rutas comerciales de China con China en realidad, para poder generar una interdependencia sin precedentes así entre el mundo y el gigante asiático. Todo esto como un plan, una estrategia de dominación mundial, de ir tras la conquista de estos territorios. ¿Por qué les digo que esta información realmente es un escándalo? Porque afecta directamente a muchos países, pero especialmente hoy día me voy a concentrar en el caso de Chile, y esto les va a servir de ejemplo para lo que pasa en Estados Unidos, para lo que pasa en diferentes países del Cono Sur, también de América del Sur, América Central, en general. Así que quédense muy atentos hasta el final de este programa para que realmente puedan entender la magnitud de este informe, de lo que vamos a exponer hoy día aquí en el programa, una investigación que llevo realizando hace bastante tiempo, y que esto es solamente una parte de esta investigación. Así que quédense conectados, ya volvemos después de este pequeño corte. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el programa del día de hoy. Vamos a ir inmediatamente al grano y vamos a introducir toda esta maraña, este pulpo, esta hidra que traigo de información para ustedes el día de hoy. Muchos estarán familiarizados con la nueva ruta del emperador o la ruta de la seda, lo que les comentaba. Es de vital importancia poder entender esto para poder comprender a lo que nos enfrentamos en esta parte, si se quiere llamar así, en esta arista de este conflicto. Toda esta nueva ruta de la seda, que fue presentada por el dictador Xi Jinping en el año 2013, tiene la intención en realidad de poder renovar y amplificar los caminos comerciales, además en invertir en infraestructura a lo largo de todo el mundo. ¿Todo esto para qué? Para poder interconectar de manera naval, aérea, terrestre, financiera al gigante asiático con el resto de las naciones, y así poder generar esta interdependencia global con China. Para entender un poco de las modalidades en las que China está desarrollando toda esta iniciativa, que son bastante variadas, esto parte por construir infraestructuras netamente desde cero, aumentando o también mejorando infraestructuras que ya existen, como puede ser, por ejemplo, la expansión de un puerto que hemos visto en otros programas, dando préstamos económicos también, y también haciendo inversiones en empresas públicas o privadas de países en vías de desarrollo, haciendo inversiones públicas o privadas en países en vías de desarrollo. ¿Por qué les recalco esto? Porque es muy importante y es una base para poder entender lo que viene a continuación. Este programa es un programa masivo, además que no tiene ningún tipo de transparencia, por lo que vamos a explicar a continuación, y hace que los números totales de estas inversiones que se están generando sean estimados. Pero lo que sí sabemos es que hay más de 2.600 proyectos en más de 100 países del mundo en estos momentos, y que está alcanzando ya a una enorme parte de la población mundial. Se estima además que China ha invertido más de 500.000 millones de dólares, 500.000 millones de dólares en este proyecto, y esto equivale al dinero necesario para estar, por ejemplo, en el top 30 de países con mayor PBI. Los préstamos, además, en general que se están haciendo van prácticamente a países de alto riesgo. Es importante poder entender esto: Rusia, Indonesia, Pakistán, Irán, Nigeria, Venezuela, Ecuador, Sudáfrica, Egipto, Kazajstán, Bangladesh, Malasia, Belarus, en fin, son muchos, Sri Lanka, Ucrania, Angola.
Y no es menor que en el mundo la deuda ha crecido ahora de manera exorbitante en los últimos años y de los 33 países que están en riesgo por su deuda, 25 entran en este esquema del Partido Comunista Chino de inversión y de expansión. China, además, a través de los contratos con las infraestructuras de estos países, ha acordado en muchos casos quedarse con el 51% del control de la infraestructura construida en este programa en caso de que no puedan cumplir con el pago de estas deudas. O sea, si no pagas, me quedo con el 51% y con el control, obviamente, de la infraestructura que construí. Todo esto genera una millonaria infraestructura, una proyección estratégica importante para el régimen, y esta jugada además termina saliendo totalmente beneficiosa para ellos. Son prácticamente los únicos que ganan y van de esta manera comprando literalmente otros territorios. Si ponemos un ejemplo claro de esto, es lo sucedido, por ejemplo, en el año 2016, cuando COSCO Shipping Ports, una empresa china especializada en la administración de infraestructura portuaria, ahí invirtió $1.000 millones en la compra y mejora de este puerto griego del Pireo, del cual hoy es el accionario mayoritario, y ha abierto una puerta de entrada a la Unión Europea para productos chinos. Esta misma empresa, después con esta misma modalidad, compró otros puertos en Bélgica, España, Italia. De esta manera es como lo hacen. Y también China tiene sus propias chinas, entre comillas, en África, que utiliza como mano de obra barata, en algunos casos inclusive con mano de obra esclava, para construir enormes proyectos de infraestructura que Xi Jinping les regala a los dictadores africanos a cambio de su sumisión y lealtad. Además hay que mencionar aquí que el Partido Comunista Chino obtiene así una enorme influencia sobre los países cuando el dictador o el gobierno de turno, vamos a decir así, se da cuenta que no tiene manera de pagar por las obras más que entregar su soberanía al Estado chino. Debemos entender además que China, además de generar estos vínculos políticos que son mucho más fuertes con los países donde invierte, también saca así un enorme provecho económico financiero. Todos estos proyectos en general tienen una tasa de interés de aproximadamente el 6%, mientras que China es uno de los mayores prestatarios del Banco Mundial con $16.000 millones en préstamos pendientes a la tasa del 1%, sacando así un margen muy significativo de estas operaciones. Todo esto sale en parte en un artículo de derechadiario.com.ar. Para que se hagan una idea, entre el año 2000 y el año 2020, China se impuso como el principal socio comercial de la gran mayoría de los países del mundo, desplazando hacia Estados Unidos, sacándolo incluso de Europa. Si vemos el mapa de influencia entre el 2000 y el 2020, es impresionante cómo se va tiñendo de rojo el mapa. Hay un libro muy interesante que se llama La nueva ruta del emperador, China y el proyecto del siglo, del investigador Jonathan Hillman, que aborda retrasos y cuellos de botella en la nueva ruta de la seda. Este proyecto, dice, se ha convertido en un tren sin conductor. Su ritmo ya ha superado la capacidad de China para medirlo con precisión. La corrupción, además, y la búsqueda de rentas prosperan en el caos, describe Hillman. El autor, además, explica cómo la asociación ruso-china se ha profundizado y la amenaza que esto representa para Occidente. Estados Unidos, desde el fin, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ha buscado evitar el dominio de la masa continental euroasiática por una sola potencia, y esta vez Xi Jinping tiene las llaves comerciales y el respeto diplomático de Putin para alcanzar sus objetivos, dice Hillman. Bueno, habiendo entendido todo el contexto en que se desarrollan estos acontecimientos, el día 4 de febrero del 2021 se publicó un artículo muy interesante, publicado en CNBC.com, que habla justamente de estas empresas y las empresas fantasma, como las denomina. Donde podríamos pensar que una empresa fantasma realiza actividades ilícitas, por ejemplo, realizadas por grupos criminales turbios o estafadores fiscales que intentan ocultar su dinero, o funcionarios además extranjeros corruptos que intentan estafar a la población. Pero hay otra cosa, nos dice este artículo, en la que deberíamos pensar: el Partido Comunista Chino, el PCC. Si bien todo esto no ha recibido tanta atención como otros temas relacionados con el gobierno chino, las empresas fantasmas anónimas han demostrado ser un componente clave del reciente aumento del país. Más importante aún, estas empresas fantasmas que impiden
que los investigadores rastreen con éxito sus flujos financieros han demostrado ser herramientas claves tanto en el control corrupto y estricto del Partido Comunista Chino sobre el país como en sus esfuerzos expansionistas en el extranjero. Todos estos esfuerzos, por supuesto, están encaminados, como decíamos, a aumentar la influencia de la República Popular de China y erosionar también el poder y los intereses de los distintos países y también de Estados Unidos. Si bien el Partido Comunista Chino hace girar toda esta iniciativa del One Belt, One Road, el BRI, que se denomina como una mera expansión económica e integración global, según ellos, si bajamos un nivel y profundizamos un poco más, vamos a ver tratos mucho más sospechosos y mucho más corruptos, a menudo a veces con empresas fantasmas anónimas en el centro. Desde el sudeste asiático hasta África e incluso Europa, el BRI ha confiado en empresas fantasmas anónimas para poder ocultar así los pagos a funcionarios corruptos en el extranjero, que muchas veces permiten que se realicen estos proyectos. Todo esto para engrasar las manos, para engrasarle las manos a estos políticos o empresarios para poder firmar estos acuerdos con funcionarios de la República Popular de China y entidades además afiliadas al Estado. Es importante mencionar que se encontró un informe de la iniciativa de cleptocracia del Hudson Institute, la iniciativa de la Franja y la Ruta, que dice que superó la cleptocracia en todo el mundo en desarrollo. ¿Por qué? Porque se ofrecieron grandes cantidades de sobornos, oportunidades además sin precedentes de malversación de fondos se generaron a través de esto, y gran parte de la cual depende de estas empresas fantasmas que mencionábamos anteriormente, empresas anónimas que bloquean además a periodistas como activistas anticorrupción de que puedan descubrir los detalles de todos estos negocios fraudulentos que se van generando. El BRI o el One Belt, One Road no solo ha continuado socavando todos estos esfuerzos estadounidenses y de otros países, sino que además el Partido Comunista Chino también ha confiado en empresas fantasma anónimas para poder apuntalar al régimen rebelde, por ejemplo, de Corea del Norte. Podemos ver también el papel que juegan todas estas empresas fantasmas anónimas en el dominio interno del PSC, al igual que otras potencias autoritarias corruptas en lugares como Rusia, Irán. El PSC ahí también a menudo parece estar más interesado en saquear a la población que en proporcionar cosas como libertades básicas. Pero la mayoría de las veces las empresas fantasmas anónimas están en el centro de estos esquemas corruptos y oligárquicos. ¿Por qué? Porque si tomamos solamente un ejemplo, los papeles de Panamá, muchos de ustedes recordarán los Panama Papers, que revelaron operaciones de soborno en el fondo globales que estaban ocultas detrás de compañías fantasmas anónimas. Habían unos 4.000 documentos anónimos que estaban vinculados directamente a ciudadanos chinos, políticamente influentes, incluidos además el propio cuñado del presidente chino Xi Jinping. Todas estas revelaciones también corrieron el telón sobre varios otros altos mandos del Partido Comunista Chino, todos los cuales se enmascaran todos sus millones que han saqueado detrás de compañías fantasmas anónimas. Es importante aquí mencionar que incluso las mayores atrocidades cometidas por el PSC en materia de derechos humanos, por ejemplo, se han vuelto también dependientes de estas empresas fantasmas anónimas. En Xinjiang, donde el partido ha construido el mayor sistema de campos de concentración que el mundo ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, y donde el partido ha encarcelado por la fuerza a millones de uigures y kazajos, todo esto debido a su origen étnico, Beijing también ha podido confiar en estas empresas fantasmas anónimas para poder ocultar la financiación de todos estos programas. Una organización paramilitar, además, ha sido utilizada por el PSC en Xinjiang y se basó en cientos de miles de empresas fantasmas anónimas. Todo para poder ocultar cómo Pekín financia todos estos crímenes masivos. Para que se hagan una idea de la magnitud de esto, según un artículo publicado por republicworld.com, Estados Unidos dice que el 70% de las empresas chinas en los índices globales tienen vínculos con el ejército chino. Tienen conexiones con el ejército chino, tienen afiliados cuyos valores además están incluidos en los principales índices bursátiles. Todo esto lo dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos. Habló de las conexiones el Departamento de Estado con el ejército chino
Y dijo también que estas empresas chinas están involucradas en la producción civil y militar a partir del dinero de los inversores estadounidenses. Fue por eso justo que alertaron de esto. Esto fue el 30 de diciembre del 2020, donde por lo menos fue la última actualización de este artículo. Este artículo además habla de las relaciones entre Estados Unidos y China, que en ese momento se encontraban en un mínimo histórico, pero el Departamento de Estado, en un informe, dio hechos concretos de que la amenaza al Partido Comunista Chino a la seguridad nacional estadounidense había penetrado los mercados financieros y había impactado a los inversores. Lo más impactante es que estas empresas tienen conexiones con el ejército chino y tenían casi 68 empresas afiliadas importantes, con acciones incluidas en los principales puntos de referencia. En un comunicado el día 28 de diciembre del 2020, Mike Pompeo dijo que el Departamento del Tesoro ha prohibido la propiedad de las acciones de las empresas militares chinas comunistas, mediante fondos cotizados y fondos indexados, así como sus subsidiarias de propiedad mayoritaria, del 50% más que han sido cotizadas públicamente por los departamentos del Tesoro y la Defensa. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto se produjo justo después de que Donald Trump firmó en noviembre una orden ejecutiva que se llamaba abordar la amenaza de las inversiones en valores que financian las empresas militares chinas comunistas. Esta orden ejecutiva prohibía cualquier transacción con valores que cotizan en bolsa de cualquier empresa del PSC a partir del día 11 de enero. También dijo en ese momento que Estados Unidos encuentra que China está explotando cada vez más el capital de Estados Unidos para obtener recursos y así permitir el desarrollo y la modernización de sus aparatos militares, de inteligencia y además de seguridad. Todo esto para que se vayan dando cuenta por qué es tan grave toda esta situación y hacia dónde vamos a llegar en este programa. El objetivo del Partido Comunista Chino y sus agentes es empujar a todas las empresas extranjeras y nacionales, en el caso de Estados Unidos, pero esto lo pueden aplicar para los países y lo vamos a aplicar aquí a Chile específicamente, es empujar a estas empresas extranjeras y nacionales a un sistema de red inseguro que permite la vigilancia, el control y el acceso total del partido a todos los datos almacenados y transmitidos a través de las redes dentro de la República Popular de China. Pero ustedes se preguntarán cómo hacen esto. El objetivo básico aquí del concepto de seguridad nacional integral de la República Popular de China, porque hay que entender esto, en el ámbito de la red, es que todas las comunicaciones e información de la red estén abiertas y disponibles para el gobierno chino mientras se bloquea el acceso a partes fuera del Estado. O sea, las empresas que operan en otros países están obligadas a compartir información con el partido. De acuerdo con todo este concepto, el gobierno busca garantizar que toda la actividad de la red llevada a cabo dentro de China sea transparente para el Estado, según ellos. Este programa se aplica a todas las personas, individuos o entidades que operan dentro de las fronteras de la República Popular de China y ahora también en Hong Kong y Macao. Si operas, por ejemplo, en China, debes asumir que todos tus datos y comunicaciones en red están sujetos a captura por parte del gobierno chino, si eres una empresa, si operas dentro de China. Ya no se otorga además ningún estatus privilegiado a las empresas con inversión extranjera, ni tampoco a los ciudadanos extranjeros. Una vez ya estando dentro de las fronteras de la República Popular de China, el trato es el mismo que para las empresas nacionales y los ciudadanos chinos. Explicado todo esto de maneras muy simples, el gobierno chino se está transformando en un hacker. Es el hacker. Cuando el pirata informático está directamente involucrado, además en la creación y vigilancia del Internet, y el agente clave para implementar toda esta ciberseguridad, es axiomático que no habrá protección contra las actividades de intrusión en la red, recopilación de datos de este pirata informático, por ejemplo. Además, este pirata informático, por supuesto, nos está dictando las normas de cómo va a funcionar este sistema y, por supuesto, nos va a proporcionar la protección contra sus propias actividades. Vamos ahora a ver un ejemplo clásico de este tipo de prácticas, que lo vamos a ilustrar con una empresa que se llama
Aicino Corporation. Y grábense ese nombre, Aicino Corporation, para que vayan entendiendo lo que viene más adelante. Aicino Corporation es de Aerospace Information Joint Stock LLC. Es una compañía de TI que cotiza en la bolsa y se especializa en seguridad de la información. Su sitio web indica que son propiedad de la empresa estatal CASIS, China Aerospace Science and Industry Corporation Limited. CASIS es el principal fabricante de misiles y dispositivos aeroespaciales que están relacionados con la República Popular de China. Vende, por ejemplo, sistemas de misiles a Corea del Norte. Trabaja en estrecha colaboración con el ejército ruso, además. Es un proveedor de armas, es una empresa estatal directamente bajo el control del gobierno del partido de la República Popular de China. En otras palabras, es el gobierno en sí. Recientemente, además, como parte del plan de la República Popular de China para promover el desarrollo local de operaciones de red y computación en la nube, CASIS ingresó al negocio de las redes comerciales a través de Aicino, su subsidiaria, que había estado activa en el procesamiento de pagos y otros sistemas de contabilidad que vamos a detallar más adelante. Resulta que esta empresa desarrolló un software de impuestos, un software para control de impuestos, procesamiento de impuestos. Este software se llama Golden Shield y la implementación de todo este sistema está relacionada con todo este proceso que estamos describiendo ahora. Pero aquí esto se pone mucho más interesante, porque esta empresa, Aicino, que redactó este software de impuestos, resulta que no solamente venía el software de impuestos, sino que habían unas puertas traseras, unos malware que se denominan, el malware Golden Spy y además el Golden Helper, que estaban ahí metidos en este mismo programa. Esto significa que son puertas traseras que le permiten al gobierno de la República Popular de China acceder a todos los datos. En el fondo, China se transforma así en un pirata informático y este pirata informático está protegido de cualquier responsabilidad obviamente derivada de su actividad de piratería. Por esta razón, se presume que Aicino empleó un sistema de caballo de Troya tosco y fácil de identificar para este malware, porque así no hay riesgo de que lo atrapen, lo castiguen o lo derriben. Este software de puerta trasera o software espía, el malware, el Golden Spy o el Golden Helper, que estaban incluidos en este software de pago de impuestos, que era requerido por el gobierno de la República Popular de China, es un ejemplo de todo este método que estamos describiendo aquí. Primero, Aicino usó este sistema de actualización automática en el software Golden Spy para proteger un desinstalador que eliminó después el malware y cualquier archivo u otros rastros de su existencia. En otras palabras, este software utiliza un procedimiento de actualización estándar que luego se puede utilizar para descargar malware u otro software no autorizado en cualquier momento. Esto significa, en palabras simples, que un sistema que está limpio, que utiliza este software, se puede infectar mañana perfectamente. Y este software es una fuente constante de riesgo, producto que usa estas puertas traseras para pasar datos directamente al gobierno. Todo esto según un artículo de harrisonbrinken.com que habla de la ciberseguridad en China y no hay lugar para esconderse. Parte 3. El día 8 de diciembre del año 2020, pero pongan atención a lo que viene a continuación, que sustenta también todo esto y le da más peso a esta argumentación. El día 8 de diciembre del 2020, los inversores estadounidenses están financiando empresas malignas de la República Popular China en los principales índices. Nombre del artículo es este, que se publica justamente el 8 de diciembre, donde en el sitio oficial del Departamento de Estado. ¿Qué es lo que dicen aquí? Que bajo Xi Jinping, el Partido Comunista ha dado prioridad a algo llamado fusión militar civil. Las empresas y los investigadores chinos deben, bajo pena de ley, compartir tecnología con el ejército chino. ¿Cuál es el objetivo? Es asegurar de que el Ejército Popular de la Liberación tenga dominio militar. Y la principal misión de este Ejército Popular de la Liberación chino es mantener el control del poder por parte del Partido Comunista Chino. ¿Quién dijo esto? Mike Pompeo. Habló de la amenaza del partido, por supuesto, a la seguridad nacional estadounidense, basándose en la investigación que se hizo hasta a estas y muchas más empresas, a transacciones, etcétera, y habló de que todo esto se extendía a mercados financieros y además impactaba, en el caso concreto de Estados Unidos, a los inversores.
Algunas de estas empresas dice que producen tecnologías para la vigilancia de la población civil, la represión, además de los derechos humanos, como es el caso de los uigures y otros grupos minoritarios musulmanes en Xinjiang, en China, así como otros regímenes represivos como Irán y Venezuela, detalla este documento. Pero ¿por qué es tan importante este informe del Departamento de Estado? Porque detalla además algunas empresas militares chinas, empresas militares chinas comunistas que representan este riesgo para la seguridad nacional y las detalla en este documento. Habla de las preocupaciones humanitarias y de seguridad nacional, por supuesto, lo que vimos, pero habla además de los contratistas militares que están brindando apoyos en aeronaves militares y telecomunicaciones al Ejército Popular de Liberación. Incluye también esta lista empresas que fabrican equipos de vigilancia y tecnología relacionada a oprimir a minorías religiosas. También una empresa acusada de participar en actividades económicas con Irán y Corea del Norte en violación a alguna ley de sanciones de Estados Unidos. Bueno, en esta lista aparece justamente Aicino Corporations Limited, que está siendo sindicada por el Departamento de Estado como una empresa militar del Partido Comunista Chino. Como un dato aparte a todo esto, William Turton, el 25 de julio del 2020, a las 13 horas, publica Puerta Trasera Oculta Incorporada en Software de Impuestos Chinos. Y habla de que cuando un proveedor de tecnología que tenía sede en el Reino Unido comenzó a hacer negocios con China, contrató a una empresa de ciberseguridad para buscar la manera proactiva de evitar cualquier amenaza digital que pudiera surgir como parte de sus negocios en ese país. Pero esta firma descubrió un problema, uno con implicaciones tan importantes que terminó por alertar al FBI. Un banco de propiedad estatal en China había solicitado a la empresa de tecnología que descargara un software llamado Intelligent Tax para facilitar la presentación de impuestos locales. Este software de impuestos también funcionó como se anunciaba, pero también instaló una puerta trasera oculta que podía dar a los piratas informáticos el comando y control remoto de la red de la empresa. Todo esto según un informe que se publicó el jueves, en junio del 2020, por el equipo de Spider Labs de Trustwave Holdings INC con sede en Chicago. Bueno, básicamente esto era una puerta abierta a la red, con privilegios de nivel de sistema, o sea, full acceso, y un servidor de comando y control completamente separado de la infraestructura de la red del software de impuestos, escribió el señor Brian Hussey, vicepresidente de Detección y Respuesta a Amenazas Cibernéticas en Trustware. Todo esto lo publicó en su blog y habló de este malware que Trustware denominó el Golden Spy, lo que hablábamos antes, que no se descargaba y se instalaba hasta 2 horas después de que se completa la instalación del software de impuestos, dijo. O sea, se instala este software de impuestos y después se descarga esta puerta trasera, este software espía. ¿Qué más descubrieron los investigadores de Trustware respecto al software de esta compañía? Determinaron además que el malware se conecta a un servidor alojado en China. No se sabe además cuántas otras empresas descargaron este software malicioso, ni tampoco tenían claro el propósito del malware, ni quién está detrás de él, según este informe hasta el momento. Pero Trustwave dijo que interrumpió la intrusión en la empresa de tecnología en las primeras etapas. Dicen además que, sin embargo, tenían claro que los operadores habrían tenido la capacidad de realizar reconocimientos, diseminarse lateralmente, exfiltrar datos y cosas por el estilo, según todo este informe. Agregó además este informe que Golden Spy, este software espía, tenía las características de una campaña de amenaza persistente avanzada. Tales esfuerzos a menudo se asocian con grupos de piratería de Estados-nación, o sea, es algo de gran escala. Trustwave también dijo que estaba al tanto de un incidente muy similar que había ocurrido en una importante institución financiera que no nombró, pero dijo esto podría aprovecharse de innumerables empresas que operan y pagan impuestos en China, o puede además estar dirigido solo a unas pocas organizaciones seleccionadas con acceso a información vital, escribió Trustwave en su informe. Dijeron además, creemos que todas las corporaciones con operaciones en China deben investigar la presencia de Golden Spy y remediar así si es necesario.
Icino Corporation, el desarrollador de este software, Intelligent Text, no respondió a una solicitud de comentarios que le hicieron al respecto, y Trustwave dijo que no recibió respuesta de la compañía después de alertarla sobre el descubrimiento de este malware. Todo esto para aportarles algunos otros datos al respecto que son muy relevantes. Hay muchísimas referencias a esto en Security Week también, un sitio de ciberseguridad, noticias de seguridad, análisis también muy bueno. Pero vamos a detenernos ahora un segundo en Nikkei Asia. Nikkei Asia o Nikkei Asia, que es un sitio muy bueno también que tiene mucha información sobre lo que pasa en Asia, y también hacen un artículo muy detallado donde explican cómo funciona este software de impuestos y cómo funcionan estos programas espías que están integrados en este software de facturación. La empresa matriz de Icino, y aquí viene la parte más interesante, es una empresa que se llama China Aerospace Science and Industry Corp, o CASIC, de esta empresa que decíamos que diseñaba y fabricaba una variedad de armas. ¿Qué armas fabrican? Bueno, además de estar vinculados directamente al Ejército Popular de Liberación, tiene además sus orígenes en el V Instituto de Investigación del Ministerio de Defensa Nacional de China, que se estableció en octubre del 56. Esta compañía además es conocida como el mayor fabricante de sistemas de armas, el mayor de misiles de China. Ha desarrollado, entre otras cosas, el misil Dongfeng 21D, el DF-21D, Dongfeng también, el misil balístico antibuque de mediano alcance, conocido como el asesino de portaaviones, que se ha hablado muchísimo de este misil balístico, o el asesino de Guam, lo que significa que podría eventualmente atacar objetivos como aviones transportistas o el territorio estadounidense de Guam en el Océano Pacífico. La empresa además está en esta lista de entidades de Estados Unidos, una lista negra comercial de empresas extranjeras sujetas a sanciones estadounidenses. También está esta empresa. Todos estos hechos dejan sin ninguna duda que la campaña para ocultar las puertas traseras en estos software fiscales impuestos por el gobierno chino es parte de un esquema de espionaje industrial planeado y orquestado por Beijing. ¿Quiénes más han tenido problemas con estas empresas? Bueno, los japoneses también han estado siguiendo toda esta campaña maliciosa de China utilizando todos estos software de facturación de impuestos obligatorios. Y este experto dio la alarma sobre la lenta y débil respuesta, en este caso de Japón, a los ataques del malware chino, que obviamente ponen en riesgo la seguridad del país. El día 27 de julio del año 2019, se publica un artículo en inspirement.com, un sitio que habla de la vigilancia gubernamental del PSC y las nuevas tarjetas de identificación para los habitantes de Hong Kong. Todas estas requeridas por la Autoridad de Inmigración de Hong Kong, que anunció que los residentes de la región tendrían que reemplazar sus tarjetas de identidad existentes por otras nuevas a partir del 27 de diciembre. Y la tecnología que iba a ser utilizada en estas nuevas tarjetas inteligentes ha provocado, en el caso de Hong Kong, preocupaciones de que puede usarse para rastrear y monitorear a los ciudadanos. Estas nuevas tarjetas no solo se emitirán a funcionarios gubernamentales y policiales. Para la segunda ronda, los ciudadanos nacidos entre el 85 y el 86 tendrán sus tarjetas reemplazadas entre enero y marzo del próximo año. Esta iniciativa de reemplazo de tarjetas tardará 4 años en completarse y se realizará sobre la base de las fechas, dice este artículo, de nacimiento. Para todo esto, evidentemente, establecieron centros de reemplazo de todas estas tarjetas por toda la ciudad, y aquellos que no se presenten se les advirtió que si no tenían una razón adecuada podrían recibir una multa hasta de $5,000 de Hong Kong, algo que es así como $638 de Estados Unidos. Bueno, y aquí esto se pone más interesante y van a poder entender todo lo que vimos antes, porque ¿quién se adjudicó finalmente este contrato? Una empresa de tarjetas inteligentes que se llama Icino. Todo esto para poder procesar estas tarjetas de identificación de los habitantes de Hong Kong que viajan al continente. China Aerospace, aquí también la citan, Science and Industry Corporation, es una empresa estatal, dicen, dedicada a la fabricación de satélites y misiles
es la empresa matriz de Aicino y según los informes Beijing está muy involucrado en el proyecto y quiere garantizar la seguridad completa del sistema de procesamiento de los habitantes y, por supuesto, a través de estas tarjetas. En la práctica, significa que la participación de Aicino en este proyecto significa que los datos personales de los ciudadanos de Hong Kong que visitan el continente terminarán en servidores chinos y en manos del partido. Eventualmente, además, Beijing también puede intentar integrar todo este sistema de datos públicos de Hong Kong con el del continente. ¿A qué se dedica esta empresa Aicino? Si ustedes se meten al sitio web, tienen diversos servicios. Tienen una división de impuestos, de software de impuestos, tienen una división de tarjetas financieras, tarjetas de salud, muy importante. Tienen además, entre las tecnologías que desarrollan, reconocimiento de huellas dactilares, reconocimiento facial, sensores infrarrojos, etc. Están metidos también en los sistemas de crédito social a través de la implementación, obviamente, de estas tecnologías. La verdad es que tiene una variedad de servicios muy interesante. Entre ellas, la solución de aplicación de huellas dactilares del voto de ciudadano nacional. Habla de que ofrecen soluciones, por ejemplo, si un país se encuentra en el siguiente modo de funcionamiento electoral, donde las boletas de papel convencionales deben imprimirse con anticipación, entregarse y recuperarse manualmente. Las votaciones secretas plantean requisitos más altos, viabilidad, operatividad, lo que exige procesar datos masivos. Habla de toda esta información del registro estadístico de elección que se almacena en las bases de datos que tiene riesgo de inexactitud y fraude deliberado según ellos. Por supuesto, están ofreciendo una solución de aplicación, como lo dicen, de huellas dactilares del voto ciudadano nacional, o sea, lo que se denomina, ustedes perfectamente saben, voto electrónico, para que, según ellos, no haya un registro duplicado ni registro de sustitución, baja eficiencia de la votación, fraude electoral. Así que con esta solución de aplicación de huellas dactilares de voto ciudadano nacional, Aicino puede solucionarlo. También ofrecen tarjetas de salud para residentes, lo que les comentaba, que sirven como tarjetas de identificación de salud de por vida de los residentes aceptables en todo el país, según ellos, y también se pueden utilizar como registros médicos electrónicos, registros de salud, para poder disfrutar de tratamientos médicos en diferentes regiones y reclamar los reembolsos, etc. Ahí muestran imágenes de estas tarjetas. Esta empresa también tiene una área donde están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial para poder detectar los comportamientos fraudulentos, utilizando así Big Data para detectar automáticamente información como enlaces afiliados de la empresa, precios de mercado, etc. Todo esto relacionado a mejorar la eficiencia operativa del sistema tributario y, según ellos dicen, esto estimularía reformas institucionales con innovaciones técnicas. Ellos dicen, pongan mucha atención, es importante no solo para las empresas, sino también para cada individuo, ya que la inteligencia artificial tributaria podría potencialmente estar vinculada a bases de datos gubernamentales como el sistema de crédito social e incluso la Red Nacional de Vigilancia. Las autoridades, utilizando este gran sistema, podrían encontrar rápidamente un sospechoso de fraude, se refieren al fraude fiscal, ¿cierto? Si la cantidad fuera lo suficientemente grande como para cargos criminales. Así que todo esto está asociado, estas tecnologías, al sistema de crédito social de China. Existen además algunos informes, algunos testimonios de funcionarios del FBI que son interesantes además de escuchar, porque dijeron que los sectores donde tienen más interés justamente estas empresas chinas, en los sectores de salud, de química y finanzas además, sectores energéticos, etcétera. Y que ofrecen un peligro particular porque hay un interés histórico de China en estos sectores y por eso el FBI en su momento advirtió a las empresas de los sectores antes mencionados para que puedan investigar más a fondo este tipo de vulneraciones que podrían
ocurrir. Esta alerta que además entregó el FBI, que no apuntó por razones políticas directamente al gobierno chino, pero decía que tanto Baiwan como la empresa Aicino, que operaban este software de impuestos bajo la administración y supervisión directa del Centro Nacional de Ingeniería de Seguridad de la Información de China, una empresa privada, además de propiedad estatal, con vínculos fundamentales con el Ejército Popular de la Liberación de China, lo que sugiere que todo esto es una operación de recopilación de inteligencia del Estado-Nación muy bien orquestada. Viernes 30 de abril del año 2021. A las 15:47 horas se publica en el diario financiero la siguiente noticia, el diario financiero de Chile, DF.cl. Comienza la carrera. Registro Civil recibe 6 ofertas de empresas interesadas en la licitación de cédulas y pasaportes. Cédulas de identidad, o los llamados DNI en otros países. Además, anunció que el inicio del sistema de explotación del nuevo sistema de identificación será en diciembre del 2022. La empresa encargada del servicio actualmente tiene contrato hasta enero del 2022, por lo que se podría alargar su periodo. Luego, el mismo diario financiero publica el martes 8 de junio, Aicino, la firma china que apuesta por la licitación de pasaportes para abrirse paso en Chile. La tecnológica estima inversión de cientos de millones de dólares si se queda con el contrato del registro civil y espera ser ejemplo para el ingreso de otras firmas chinas al país. Martes 27 de julio del 2021. Ayer, al momento de la grabación de este programa. Diario financiero de F.cl, el mismo medio. China sorprende con la mejor oferta para quedarse con licitación de cédulas y pasaportes del pueblo de Chile. El consorcio liderado por Aicino Corporation, esta misma empresa vinculada al Partido Comunista Chino, vinculada al ejército chino, a la fabricación de armas, ofreció el monto más conveniente para el Estado. La actual operadora, Idemia, y la competitiva propuesta de la empresa Sonda quedarían en el camino ante el avance del partido. El día 30 de julio del año 2020 se publica en investchile.gov.cl. Ma Zhensu, vicepresidente de Aicino, dice: queremos que Chile sea la base desde la cual expandir nuestro negocio en América Latina. El gigante tecnológico participa en la carrera para ganar la licitación del nuevo sistema de identificación, cédulas de identidad y pasaportes del registro civil. Hablan en este artículo que es una de las 5 empresas de tecnología más grandes de China, junto con Huawei, Alibaba, Xiaomi y Tencent. Y dicen que su negocio principal es la seguridad de la información, con un enfoque en el sector financiero, el Internet de las cosas y la digitalización fiscal. De hecho, hablan que tienen bastantes contratos con diferentes gobiernos de todo el mundo. En esta entrevista, a través de una videollamada, Ma Zhensu, vicepresidente de Aicino Corporation en todo el mundo, explica su visión de cómo las multinacionales asiáticas están navegando por la pandemia. El COVID ha tenido impactos muy importantes, dice, en todos los aspectos de la vida, no solo en la salud pública, sino también en los sistemas TI y en la ciberseguridad. Pero para las empresas de alta tecnología como la nuestra, esto representa una gran oportunidad de negocio, dice Ma Zhensu, quien también es vicepresidente de la Cámara de Comercio de la Industria de la Información de China. Él dice además que, citando palabras textuales, tendrán que invertir más en tecnología porque la pandemia ha afectado la vida en la sociedad. Deben teletransformar más servicios para digitalizarlos. Hemos pasado de una civilización agrícola a una industrial y ahora a una civilización informática y digital. En este contexto, los gobiernos deben responder a esta tendencia. Por ejemplo, ahora estamos haciendo esta entrevista en línea y quizás la señal no sea muy buena. Si el gobierno invirtiera más en 5G, la velocidad de transmisión sería mucho mayor y esa es precisamente una forma de servir mejor a las personas, dice. Fíjense aquí cómo vienen muchas cosas implementadas a través probablemente de la influencia y palabras de este personaje. Le preguntan, dado que menciona el 5G, ¿debería adelantarse su implementación dada la alta demanda de conectividad durante la pandemia? Obviamente, dice, cuanto antes mejor. Cada gobierno está abordando esto de manera diferente dependiendo de sus proyecciones económicas y sociales específicas.
Personalmente espero que el 5G se implemente lo antes posible. También le preguntan cómo ve una multinacional como su empresa la inversión en los próximos años durante la crisis económica. Y él responde, la tecnología siempre ayuda a las personas, pero en el contexto económico actual existen tendencias proteccionistas. Sin embargo, eso no cambia nuestras inversiones. Actualmente el mercado más grande de iCino está en China. También tenemos inversiones en África, Europa y Medio Oriente. Pero estamos dando gran importancia a Latinoamérica. Es una región que está creciendo muy rápidamente y tiene un gran vigor económico. Debemos incrementar nuestra inversión en América Latina, particularmente en Chile. ¿Por qué Chile? Porque sigue siendo el líder tecnológico de la región. Queremos que Chile sea la base desde la cual expandir nuestro negocio en América Latina. Le preguntan además en qué consisten estas inversiones. Los tenemos muy bien definidos. Estableceremos una oficina que se centrará principalmente en mejorar el nivel de los servicios internacionales. De hecho, ya estamos cooperando con algunos sectores relacionados principalmente en agricultura inteligente. Después le preguntan sobre la biometría. Eres una empresa especializada en sistemas de identificación, entonces cambiará esta área como resultado de la pandemia. Le preguntan específicamente lo que respecta a la identificación en línea. Él dice, muchas tecnologías y servicios empresariales van a utilizar la nube porque hay muchas actividades que son difíciles de realizar cara a cara. En este contexto, la ciberseguridad es aún más importante y la biometría es un eslabón esencial en esta cadena. La biometría se volverá común en diferentes áreas de la vida. También le preguntan qué otras tendencias tecnológicas veremos en un futuro próximo. Y él responde, autoservicio, porque en una pandemia hay trámites que los clientes no quieren realizar en persona, sino de forma automática y online, y eso nos lleva a la otra tendencia que es la centralización de la información en la nube por parte del Estado. Centralización de la información en la nube por parte del Estado. Esas tendencias no pueden separarse de la biometría porque son necesarias para autentificar la identidad, como en el caso de las huellas dactilares, el iris o el rostro. Entonces le preguntan, ¿la biometría será más fuerte en los dispositivos móviles? Un teléfono celular es solo un terminal portátil. En el futuro puede que ni siquiera sea necesario. Las personas solo estarán sujetas a la identificación biométrica al salir de sus hogares. Incluso podrán estar en cualquier lugar de la casa y encender la luz o su automóvil con la cara o la huella dactilar. Ahí lo tienen. Es el propio Ma Zhensu, quien es vicepresidente de iCino, esta compañía, que con el gentil auspicio del gobierno de Sebastián Piñera está ingresando todo este tipo de tecnología, vendiendo literalmente los datos de cada uno de los chilenos, regalándolos, digamos, al Partido Comunista Chino. Uno se pregunta aquí dónde está la inteligencia de este país, cómo esto no ha sido un gran escándalo. Uno se pregunta cuáles son las barreras que pueden existir para que cualquier empresa llegue a operar a nuestro país. Y en cosas tan delicadas como esta. Tenemos también la influencia de BGI Genomics, que está recopilando y haciendo un banco de datos de ADN mundial. BGI Genomics está operando en Chile de la misma manera que esta empresa. A través de estos test que se están haciendo, a través del negocio con todas estas inoculaciones y todo este tipo de cosas. También, en su momento, los servicios de inteligencia norteamericanos, a quienes hay que escuchar y saber filtrar obviamente qué es lo que es relevante y qué puede ser desinformación también, pero advirtieron de justamente cómo estas firmas se estaban metiendo para poder hacer una recopilación de ADN. Y a muchas de estas empresas las pararon, porque saben que el futuro y el negocio de ellos es el control de la genómica. A través de la genómica es que pueden justamente poder hacerse con no solamente una base de datos global, de material genético, sino también el día de mañana desarrollar armas específicas. Mientras nuestro país está metido en miles de distracciones que son complejas, son escenarios bastante complejos,
Pero debajo del agua está pasando realmente lo más grave, como esto que acabamos de ver hoy día. Son opiniones, artículos, información que es innegable. Y solamente yo les aseguro que esto es la punta del iceberg. Tenemos el problema con las empresas también de energía solar, la gran cantidad de inversiones que se están haciendo en energía solar. Cuando un gobierno adquiere esta clase de poder, porque recordemos que ellos están hablando, según las mismas palabras de este personaje, donde habla de que la biometría se volverá común en diferentes áreas de la vida, por ejemplo, la ciberseguridad aún va a ser mucho más importante, donde están centralizando la información en la nube por parte del Estado, donde vemos que todo este show que se ha armado no ha tenido otro objetivo que incorporar este tipo de tecnologías de control. Yo les hago la siguiente pregunta. Cuando un gobierno llega a centralizar la información de esta manera, a través de la biometría, el reconocimiento facial, una serie de elementos que más encima ni siquiera en este caso, en el caso de Chile, le pertenecen al gobierno, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo tú sacas a ese gobierno del poder? ¿Mediante qué tipo de elecciones? Si una vez que ya le diste ese control, le diste absolutamente todo. Y sin contar que además le estás dando tu información genética. Porque eso es lo que hay detrás de todo esto. Es la entrega voluntaria mediante la coerción, mediante la intimidación de tu material genético. Nos falta parar un minuto y pensar un poco en la gravedad de esta situación. Porque si hoy día esto ya no es un escenario de ciencia ficción, como lo tratan de poner algunos. No hay ningún solo artículo decente en ninguno de los diarios oficiales que están anunciando esto, que haga una investigación como la gente y diga qué tipo de empresas son estas que están viniendo a hacer negocios en Chile. ¿Cuál es su real interés? Esta situación es gravísima. No solamente ya vimos cómo se dirigen todas estas pautas de control de la población, sino que ahora estamos viendo cómo están entregando los datos. Esto es entregarle los datos de todos los chilenos, la administración de los documentos del Estado, en este caso del registro civil, al Partido Comunista Chino. Piñera y los políticos de Chile y aquellos que están haciendo la vista gorda, aquellos que no están investigando esto y no están levantando la alarma, realmente están entregando a su propio pueblo en manos de un régimen despiadado que tiene un sistema de crédito social donde no puedes opinar, donde no puedes ejercer una opinión política que sea contraria al Estado, donde no puedes tomar un tren porque a lo mejor opinaste en contra del gobierno, o no te permiten tomar un avión porque opinaste en contra del gobierno, o la policía te viene a tocar la puerta de la casa, como ya vimos, por una opinión que diste en Weibo o en las redes sociales. Pero todos estos globalistas parecen estar felices haciendo negocios con este régimen. Hay muchos regímenes del mal en el mundo hoy día. La mayoría están tomados por el maligno, porque esto es la hidra. Es una hidra que está extinguiendo, que está al espíritu humano como tal.
Eso es lo que hace el comunismo, y no solo el comunismo, cualquier tipo de régimen autoritario. Se los dejo para pensar y me gustaría que compartieran este informe. Por eso lo hice tan detallado, porque estas cosas hay que hacerlas así. Y que no se vayan de acá sin darle like. Recordarles también que somos un medio absolutamente independiente. No tenemos financiamiento absolutamente de nadie, más que de algunas personas que cooperan con nuestro trabajo de manera voluntaria, a quien les agradecemos muchísimo. Y si quieren apoyarnos, vas a poder encontrar los enlaces abajo, como siempre. Les dejo un gran abrazo. Quiero escuchar sus comentarios abajo. Compartan este importante material. Esto ha sido un especial aquí en Contracultura News. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Esto ha sido Contracultura.